Antes de entrar a la palabra, yo quería hacer una introducción de Jesús cuando tuvo un diálogo con Nicodemo en el Evangelio de Juan. Dice que Nicodemo era un maestro de la ley que sabía de la palabra de Dios, era un estudioso, como muchos que hoy tienen esta convicción de la palabra. Pero sin embargo, Jesús le dice una alegoría o mejor dicho, una ilustración que lo desarma, ¿no? Porque Nicodemo quería una explicación teológica y él le dice: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podés ver el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús le dice, Nicodemo se queda sorprendido con esa respuesta y le dice: pero yo soy viejo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? No era una filosofía karmática como se predica a los orientales, donde uno muere y reencarna en otra persona, sino que estaba diciendo Jesús, no estoy hablando de un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Por eso decía una vez Luis Palau que hay dos fechas de cumpleaños: el día que uno nació y el día que uno nació de nuevo con Jesús. Algunos se lo recuerdan. Yo me acuerdo que fue en el año 75, en noviembre más o menos, por esa fecha, donde tuve un encuentro con Jesús, y de ahí empecé a caminar con él y me enamoré de su prédica, de la enseñanza y de su persona sobre todo. Y Jesús le dice a Nicodemo, como un valor agregado: el viento, vos no sabés de dónde viene y dónde va, sopla, pero uno no lo puede ver. Ve los efectos del viento. Si hay viento fuerte, ve cómo los árboles se mueven, ¿no? Cómo se nos paran los pelos, un poco que tenemos cuando hay mucho viento. Pero no vemos al viento, no lo podemos agarrar, no lo podemos palpar. Yo lo siento la brisa de este ventilador y me gustaría dibujarla. A veces los chicos dibujan, otra vez vi un dibujo de un ventilador que salían como flecos, y para el chico esos flecos eran el viento, ¿no? Como rayos que salían. Pero no se puede dibujar algo que no existe visualmente, pero que se puede palpar, ¿no? No es lindo los que son así del interior, por ejemplo, los que han ido a otros lugares, o en Paraguay, que es 40 grados de temperatura, y de pronto en ese calor envolvente una brisa suave te golpea la cara y dices: ¡ay, qué rico, qué refrescante! O un árbol. Yo cuando fui a Paraguay me acuerdo que buscaba árboles, menos mal que hay muchos, porque sin árbol parecía un chicharrón como me secaba. Encima veía a la gente, a paraguayos trabajando a las 3 de la tarde poniendo tejas en el techo. Digo, son suicidas. Yo ni siquiera me banco el calor en la sombra, y esta gente, bueno, están curtidos, están trabajando, están como entrenados para eso, ¿no? Pero, así que agarraste vos cuando me conocés. Porque mi sensación cuando bajé de la aduana, que bajé de un micro con un aire acondicionado de una temperatura de 24 grados, fresquito, yo estaba encima en bermuda, cuando bajé a la aduana sentí como que abría la puerta del horno de mi casa y entraba todo el calor de golpe. Digo, ay, mamita mía, ¿dónde vine? Bueno, ese es el calor, pero como contrapartida, ese calor es realmente refrescante cuando uno encuentra una brisa, algo fresco. Bueno, vamos a la palabra. Hay dos pasajes que quería leer, uno del Salmo 32:8 y otro está en Hebreos 11:27. No, perdón, 1:27. Pero son dos pasajes que para mí son disparadores para lo que quiero hablar. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esto es una promesa de parte de Dios en este salmo, donde dice que Dios tiene fijado sobre nosotros, ¿qué cosa? Sus ojos, ¿no? Hay una canción de Marco Witt que dice: sus ojos revelan que yo nada puedo esconder, ¿no? Inspirado en otro salmo que dice: ¿dónde huiré de tu espíritu?
Donde yo voy, Dios sabe que yo voy. No me puedo esconder, pero sobre todo tiene fijado los ojos en qué. En mí, ¿por qué? Porque me protege, me cuida, me ampara, me da cobijo, etcétera, etcétera. Dios es así. Y la otra parte dice, porque sostuvo como viendo el invisible. Este extracto de la palabra habla de Moisés cuando en la carta de los Hebreos, capítulo 11, que habla de la fe, dice que Moisés, viendo lo invisible, caminó. Pero no Moisés solamente, sino que Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas y también los profetas caminaron viendo al invisible. Ahora después el autor de los Hebreos dice, pero nosotros tenemos el privilegio de haber visto a Él, a Jesucristo, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos. No nosotros, porque no fuimos testigos oculares, sino los que estuvieron con Jesús. Es decir, Dios se encarnó en Jesús, se hizo hombre Dios. Por eso nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios, hecho hombre, se encarnó, adoptado por María y José, pero se encarnó en la realidad y empezó a verse por Él lo que era el perfil de Dios. Por eso Él dijo, nadie conoce al Padre como yo lo conozco. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, un día yo estaba hablando con una persona de otra religión y me decía, pero ¿por qué? ¿No es soberbio decir eso, que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí? Yo le dije, mirá, depende cómo lo interpretes. Si vos lo interpretás como que el único que tiene autoridad de hablar de cómo es Dios es el Hijo, yo lo interpretaría por ese sentido. Porque Él dice, nadie ha conocido al Padre sino el Hijo. Entonces no es que es mayor que Buda, mayor que Mahoma por el hecho de ser caprichoso y decir yo soy el mejor y el resto que se embrome. Sino que Jesús está diciendo, nadie ha tenido una experiencia con el Padre sino el Hijo. Por eso Él dice, antes de Abraham, yo soy. Eso fue tremendo. Porque es decir, antes de que Abraham existiera, yo ya conocía cómo era mi Padre. Y entonces se derrumba toda la visión de ese Dios que hoy, decía la pastora bien, no es un Dios de guerra como antes lo interpretaba Josué, que fue para una época importante, porque era una época de conquista, sino un Dios de amor, de misericordia, donde ama a la humanidad de tal forma que vea a su Hijo unigénito para que se salve. Es maravilloso esto, porque Dios se hace hombre y dice, así soy yo. Y entonces Jesús habla un montón de parábolas diciendo que el Padre, no voy a ser muy reiterativo porque lo he dicho muchas veces, pero está en la Biblia, el Padre es como un papá que tiene dos hijos, uno se va, gasta todos los bienes, y cuando vuelve hace una fiesta cuando ese hijo vuelve. Si no es un padre que castiga, si no es un padre que siempre tiene los brazos abiertos. Pero vamos a la palabra. Voy a usar una película como alegoría, que a mí me gustó. La vimos hace poco con mi esposa, está en Netflix. Se llama Ciegas. Esta película, el que no la vio la puede ver, me gustó por la alegoría, y voy a explicar. La película Ciega, la mamá le dice a sus hijos que no salgan fuera de su casa si no tienen vendados los ojos. Medio raro, ¿no? Pero es una película de fantasía, pero yo quisiera tomarla como una parábola. Y voy a explicar por qué. En esta película fantasiosa, pero con mucha imaginación, el mundo es poseído por unos espíritus que a la gente, cuando tienen los ojos abiertos, empiezan a ver cosas locas y terminan muchos suicidándose, quitándose la vida o haciendo locuras. Entonces, los sobrevivientes, entre ellos esta mamá y sus dos hijos, una nena y un nene, empiezan a entender que si salen de su casa tienen que caminar por la calle vendados. Y entonces la mamá le enseña a esos chicos de chiquitos a desarrollar los sentidos y caminar con una venda en medio de la vida. Dice, ¿cómo uno puede hacer? Bueno, los ciegos lo hacen, ¿saben que los ciegos lo hacen? Los ciegos perciben cuando va a pasar alguien porque tienen desarrollados los oídos, los sentidos.
perciben. Entonces esta mamá lo que hace es preservar y cuidar a sus hijos. Y lo interesante es que en ningún momento le dice, en ningún momento se saque la venda. Yo de este lado donde dice, puse 3 puntos. El mundo está contaminado. Vamos a ser honestos. El mundo está contaminado. Hay lugares y escenarios que no nos ayuda a mirarlo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay situaciones que nos ponen más violentos porque nos saca. Ahora voy a desarrollarlo. La vista es uno de los sentidos más directos de activar otro sentido. Vamos a verlo ahora bíblicamente. La vista, los ojos, los que tenemos la gracia de ver, aunque sea con anteojos, pero vemos cosas que alteran nuestro estado nervioso. Dice el Evangelio, esto lo dijo Jesús, 6, 22, 23, miren los ojos de este nene o nena, no sé lo que decís. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuánto no será la misma tiniebla? Es decir, uno lo que ve es lo que percibe. Por eso hay gente que mira con desconfianza, siempre está midiendo las cosas, ¿no? Hay gente, vieron, que hasta con la mirada te das cuenta que no es una mirada franca. Por eso siempre le digo, nada puede suplantar el celular esto, si no es el diálogo, porque en la mirada vos sabés lo que te está diciendo, sabés cuándo te miente, sabés cuándo, ¿no? Vieron que a los chicos cuando meten la pata miran para abajo porque no saben qué. Bueno, hay grandes que también son chicos, ¿no? Así que no dicen la verdad. Tus ojos muestran lo que hay en ti, lo que todos sabemos, los ojos. Esto lo dijo Jesús. ¿Por qué hay que cuidar la lámpara del cuerpo? Hay algunos puntitos que quería tocar. Primero, es fundamental ya que por ella tomamos decisiones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto. Vos vas en un coche o en una moto o caminando y ves 2 caminos y elegís por dónde tenés que ir, ¿no? Bueno, esto es la vida. Uno elige por lo que ve. Ve una carrera, quiere seguir esa carrera, ve una novia, una chica, ¿no? Es decir, uno por lo que ve quiere empezar a hacer algo. Ve un negocio y dice, ay, qué lindo este negocio, me gustaría hacerlo. Es decir, la vista empieza a generar en nosotros la atracción de empezar a ¿qué? A desarrollar nuestros proyectos. Segundo, Eva desobedeció a Dios porque lo que vio él era bueno para sus ojos. Es decir, el diablo le dice, mira, está bueno lo que comas el fruto. Dios le dijo, ¿se acuerdan? Es lo que pasó, ¿no? Dios le dijo, no pruebes de este fruto. Come de todo, pero de este fruto no comas. Pero Eva vio que era bueno, Eva y Adán, porque no es un tema de la mujer, es un tema de la pareja, ¿no? Vieron que era bueno y dicen, ¿qué tiene de malo comer una frutita? Entonces empezaron a engañarse a sí mismos y a veces tiene que ver con que cosas que vemos, que pensamos que son buenas, pero terminan siendo malas. Me está costando horrores no comer pan. Quiero bajar de peso. Lo digo públicamente, lo declaro. Y estoy suplantando eso con otras cosas que tienen más proteínas, pero que no me llenan como el pan. Y hoy veía esos pancitos que después me iba a convidar, que son tipo factura. Digo, uno me como medio, sale. Y uno se engaña, ¿no? Y pasaba por la alacena, y ahí se reí Luciano, me veía los huevitos bajos, digo, un pedacito de chocolate que no. Y sé que tengo que decir no por mi salud. Pero hay cosas mucho más profundas que comer. A veces vemos algo y enseguida lo queremos, ¿no? Por eso esto se vende mucho, porque la publicidad lo que hace es poner obsoleto lo anterior para decir, esto ya es viejo, cambiarlo. Lo malo es que cuando pasa eso por ejemplo, con las amistades, ya es vieja esta amistad, cambiarlo. Ya es vieja esta mujer, cambiarlo por otra, ¿no? Es decir, todo es descartable. Y te muestran lo otro. ¿Vieron cómo? ¿Saben lo que es un demo?
Los músicos deben saber, ¿no? ¿Viste? Un demo es lo mejor de algo, un tráiler de una película, es lo mejor condensado en 1 o 2 minutos para que te muestre cómo va a ser toda la película. Pero por ahí la película es aburrida, pero fue tanto el tráiler que te enganchó y después cuando vas al cine para te entrar y decir, para esto vine. Bueno, la vida, el diablo es experto en vender demos. Te dice que es lo mejor, pero después te encontrás que la vida es un infierno. Porque es rápido, es atractivo, es lo mejor. Dígame, si nosotros no amaríamos a Dios, estar acá sería aburrido si lo vemos por la mente humana. Siempre lo mismo, el jueves y los domingos, pero el espíritu empieza a romper ese cascarón que tenemos del viejo hombre o la vieja mujer, la vieja naturaleza, y empieza a fluir. Por eso es bueno la alabanza antes de la palabra, porque empieza a fluir cosas que estaban duras en nosotros, que empiezan a ablandar. Y entonces empezamos a ver lo invisible que es Dios actuando en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio del testimonio, en medio de la palabra. Y después salimos diferentes, pero no porque la predicación estuvo linda y el que habló, sino es que el Espíritu de Dios empieza a moverse de una forma que lo hace a través de la congregación. Eso es invisible. Por eso decía el Principito. ¿Quién leyó el Principito? Ya no. Decía, el Principito le decía, lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase que parece bíblica. Lo esencial, lo importante es invisible a los ojos. Quiere decir que lo más profundo no pasa por lo que veo. Segundo, tercero, Lot se fue a vivir a Sodoma porque vio que era rentable. ¿Se acuerdan la historia? Había conflicto entre la gente de Lot y la gente de Abraham, los peones. Se peleaban por los pozos. Entonces Abraham fue práctico. Yo le llamo resolución salomónica. Fue práctico. Dijo, Lot, no es bueno que estemos juntos, no porque yo no te quiera como sobrino, pero tu gente con la mía se sacan chispas. A veces, bueno, la familia separa un poco las cosas, ¿no? Ustedes por allá y yo por allá. No es porque nos queramos la familia, pero cuando más lejos mejor. Y entonces, de pronto, le dice a Lot, bueno, yo no quiero ser egoísta, soy más viejo, tengo más experiencia, pero vos que sos joven, tenés todo el mundo por delante, elegí lo mejor. Y dice que Lot, cuando subió y vio una tierra hermosa, que había pastos y llanura, que era Sodoma y Gomorra, precisamente, dice, esa es para mí, tío. Y dice, vos elegiste eso. Ahora, lo que eligió Lot era lo peor, porque no sabía lo que estaba dentro. El demo, el externo estaba bárbaro, pero cuando se metió en esa ciudad, vio que había una corrupción, había de todo, y entonces, como sonso, porque somos ovejas, somos sonsos. Entonces fuimos al río un rato con mi esposa ahí, y había gente pescando. Y uno que estaba pescando dijo algo, che, vos sos sonso como la oveja. Me dijo, este es evangélico. Porque el que sabe de lo que es una oveja, no ustedes, sino el animal, me refiero. El animal es un animal que tiene el agua adelante y no la toma porque no la ve. Es decir, necesita que el pastor la empuje para que toma del agua, ¿sí? Entonces, la elección de Lot, aparentemente por vista, fue buena, pero espiritualmente fue mala. Pero como Dios siempre se acuerda de sus hijos, y la intercesión, y por eso es importante orar, hermanos, intercedió Abraham. Yo diría que negoció, como un monje, buen judío, negoció con Dios. Le dijo, bueno, Señor, si hay 10 justos, empezó ahí a regatear, ¿no? Vas a hacer algo en ese lugar. Y Dios le dice, si hay 10 justos, yo voy a hacer algo. Bueno, no hay 10 justos, hay menos. ¿5? Buen comerciante. 4. Dice, bueno, está mi sobrino y la familia. ¿Te basta esto? Y Dios dijo, sí, Abraham, con uno solo algo voy a hacer para que en esa ciudad se salve una persona. Entonces, Dios, que es tan grande y tan bueno como invisible, mandó visible y tangible a 2 personas que eran ángeles. ¿A qué? A sacar a Lot de ese lugar. Hasta ahí todo bien. Había metido la pata, eligió mal porque se guió por vista y no por fe. Y encima, la curiosidad
¿Hay un curioso acá? La curiosidad no es tan buena. Mira que hay gente que recibe la postal, una carta sellada de alguien y dice, voy a leer a ver qué es. No porque en el fondo por bien leer, ¿no? Y está mal. O uno va y dice, ay, yo conozco parejas que se pelean y dicen, ay, tuve bien el celular de mi esposo, justo en un WhatsApp, ¿quién es esta? Viene como la propaganda de Galicia, de que la chica habla, o el muchacho habla con... ¿No vino la propaganda? Sí. Ah, bueno, viste que está hablando con un chivo, después me va a pagar Galicia. Es una pareja y está el muchacho hablando con una secretaria virtual y dice, ¿quién es esta? Y entonces le dice, no, es una secretaria virtual, yo no la conozco. Y bueno, hay gente que está experimentando el celular del otro a ver qué recibió. O el Facebook. No hay por qué ocultar. No hay por qué ocultar. Pero digo, la curiosidad a veces es peligrosa. La mujer de Lot era curiosa. Los ángeles dijeron, denle para adelante. No miren para atrás. Porque atrás está la corrupción. Atrás está el pecado. Y entonces dijo, a ver cómo será. Vamos a ver. Hay gente que quiere saber. Y se dio vuelta y quedó petrificada como una estatua de sal. Entonces, cuidado con a veces mirar el pasado. Hay gente que te echa en cara el pasado. Vos, me acuerdo que hace 5 años que hiciste esto. Y uno quizás se olvidó el otro, pero te lo refresca, ¿no? Me acuerdo hace 25 años, cuando vos eras chiquito, yo tenía un vecino así, que una vez volvía chingolo de grande y me dijo, oh, José Luis, cuando era chiquito me rompiste una silla. Yo me había olvidado que le rompí una silla. Sí, le rompí una silla. Es más, se la agujería, agarré un taladro y se la agujería, era traviesa. Pero, y la tenía presente, y estuvo esperando más de 30 años para encontrarme y decir, ¿cuándo la silla que me rompiste? Cuarto, los 10 espías no ingresaron a Canaán porque vieron aquella ciudad y se aterrorizaron. Solamente 2 fueron valientes. Vieron gigantes y tuvieron miedo. O sea, a veces la adversidad nos supera y entonces decimos, ese Goliat es muy grande para mí. No puedo encarar eso para mí. Porque estás guiándote por vista. Claro que el problema te va a superar si lo analizas racionalmente. Pero por fe, vos tenés que decir, en el nombre del Señor, yo lo voy a superar. Y tengo que declararlo con fe. En el nombre del Señor, yo voy a salir victorioso. Amén. Lograr el objetivo. Después, dice un autor, la anteúltima frase, dice, la avenida principal de la tentación es la vista. Es una avenida que transita un montón de cosas. Por eso, cuidado con lo que vemos. Hay que caminar como la película, a veces vendado, y no meternos a ver cosas que nos pueden hacer mal. Mateo dice, cuida tu vista, y lo malo, dice Jesús, si es algo malo, arrancalo. No lo tomamos literalmente, porque Jesús dice, si tu ojo ocasiona el pecado, arrancalo. Imagínate, digamos, todo ciego, ¿no? Hubo un caso de uno que se arrancó un ojo, siempre hay un loco, pero no. Quiere decir que no mires algo que te va a hacer mal. Hace poco conté un testimonio de acá de un alcohólico, un exalcohólico que fue recuperado en una iglesia, recibió Dios la liberación de la adicción al alcoholismo, y el pastor le decía, cuando vengas a la iglesia, aunque tengas que dar vuelta 3 manzanas, no pase, aunque es más directo, venir de tu casa, da la vuelta, pero no pase por el bar. ¿Se acuerdan? Yo lo conté, pero lo voy a contar de vuelta. Y él me dice, no voy a pasar, le voy a hacer caso al principio. Entonces da la vuelta. Y me dice, ¿qué va a pasar? Pasó por el bar. Y va a la iglesia, pero pasó por el bar. Y él tenía esa enfermedad tan fuerte que es la adicción al alcohol. Cuando pasó por el bar, se detuvo en la vidriera y dijo, está Juan ahí. Y lo saludó nada más, pero ella se iba a la iglesia. Y Juan le dice, vení Cacho, vení, te quiero mostrar algo. Pero tengo que ir, ven un ratito, si el pastor no se va a hacer nada. Entró y dice, vamos a brindar, ¿sabés que me va bien en el trabajo? No sé, porque vos sabés que yo estoy saliendo de una crisis. Pero un poquito
Bueno, se la hago corta, se mandó 1 litro. Y de bebida blanca, no de cerveza. Llegó a la iglesia y dice, pastor, Dios lo bendiga. Pastor dice, Juan, buscaste ese atajo, desobedeciste. Le costó horrores recuperar de vuelta ese estado que él estaba viviendo, por guiarse por vista. Entonces, si hay algo que nos hace mal, tenemos que evitarlo. Miren esta cara. ¿Qué cosas? Yo puse algunos puntos, puse 4, ustedes pueden agregarle más, puse 3. ¿Qué cosas nos sacan cuando vemos? Por ejemplo, gente discutiendo. Yo tenía 16, 17 años, todavía no había entrado a la mayor de edad, no era 18, y mi papá me autorizó salir con mis amigos de ahí de la cuadra, porque en esa época había que pedirle permiso al viejo, a ir al cine. No era los shopping, era el cine del barrio, donde voy a ver una película, y después salía y al lado de la pizzería donde comía unas pizzas. Y fuimos a ver una película, no me acuerdo cuál era, una cómica. Y entonces se hicieron como a las 12 de la noche, para nosotros eran las 12 de la noche. Y fuimos a la pizzería. Y entonces veníamos caminando por la calle 9 de Julio, allá de Lanús, y se los cuento porque lo viví. Y a una cuadra veo que había un muchacho, bajan del auto, 2 o 3, y le dan una trompada, le dan tanto, lo desfiguran, y nosotros corrimos para a ver si podemos hacer algo, y los del auto se fueron. Cuando yo vi esa cara toda, yo no pude evitar eso, no es que algo que lo busqué, se apareció en el camino, una escena que no estaba dentro de mi presupuesto, pero había un acto de violencia. ¿Saben lo que me costó esa noche dormir? Tenía ganas de agarrarlo yo, me sentía súper, amigo, si yo tendría superpoderes, ahora agarro el auto y se lo doy vuelta como una cucaracha, decía. Los voy a aplastar. Quería ser policía en ese momento y digo, los voy a matar a balazo. ¿Por qué estaba tan desbordado? Porque entró por los ojos un acto de violencia tan fuerte que la impotencia me llevó a ser yo agresivo. Y me di cuenta que si en ese momento no tenía la contención de mi familia, todavía no conocía al Señor, yo hubiese dicho lo mismo. Hubiese agarrado a trompada a los que le habían pegado. Es decir, la violencia no está afuera, está dentro y es desatada porque hay otras violencias que nos desatan. Otro punto. Esto es más sutil. Aquellos que tienen la posibilidad de mejorar y no aprovechan la oportunidad. A veces, uno porque lo ha pasado, pero ve jóvenes que tienen todo por delante, tienen la posibilidad de terminar sus estudios, no lo hacen. Están al cohete como timbre bóveda porque no hacen nada. Y sin embargo, uno dice, pero me da impotencia y yo tengo que hacer un montón de esfuerzo, ¿no? Esa violencia no es tan agresiva como la otra, pero de alguna forma toca las fibras. Porque vivimos en una sociedad, lamentablemente, donde muchos jóvenes, y no tan jóvenes, viven en un estado de desidia. ¿Saben lo que es la desidia? Que no les importa nada. Uno dice, no quiere que uno sufra, pero son jóvenes. Y los actos de injusticia. Cuando veo yo al menos cuando veo un acto de injusticia, sea lo que fuera, me revuelve el estómago. Entonces, yo digo, tenemos que andar como esta película, vendado de todas las cosas. No siempre, pero al menos tenemos que ser inteligentes. Por eso dice Proverbios que el hombre sabio es aquella persona que es el avisado que ve el mal y lo prevé. En cambio, el simple todo lo cree. El simple es la persona que se mete donde no lo llama, que por curioso va a ver cosas que no tienen que ver. Chocaron y voy a ver. ¿Vieron qué moroso que la gente, el otro día en el tren agarró a una persona y todo el mundo quería ver el cadáver que sacaba el bombero? Y digo, ¿estás loco? Pero somos así. Los noticieros que más venden son los que te repiten todo el día, que entraron en un supermercado de chino y mataron a uno y la gente le gusta ver eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente ensuciar la vista. Entonces tenemos que ser lo suficientemente maduros para decir, esto a mí me hace mal. No lo tengo que mirar. No lo tengo que mirar. Porque esto afecta a todo el sistema nervioso. Este es muy conocido, ¿no? El optimista y el pesimista. El optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista
ve el vacío medio vacío. Vieron que hay gente que dice, pues voy a empezar esta carrera, voy a empezar esta época. Y nunca te dan aliento, siempre te pinchan el globo, ¿no? Ahora, quiero aclarar, lo puse acá. Ser optimista no es tener fe solamente. La fe es mucho más profunda. La fe es tener confianza en Dios, que Él va a tratar de hacer lo que yo posiblemente no lo pueda hacer. Es mucho, porque hay mucha gente positiva. Se predica hoy el positivismo. Hay libros en la góndola de Carrefour que dicen, sé positivo, mira todo positivo. Pero eso es limitado. En cambio, Dios es ilimitado. Porque lo que Dios puede hacer es mucho más grande que nuestro entendimiento. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, lo invisible. Y aquí voy a terminar con esto. ¿Qué es la fe? Aferrarse a Dios. Aferrarse a Dios. Obedecerlo inmediatamente. Confiar sin preguntar. Si yo digo, Señor, vas a hacer esto, pero ¿será así? Ya estoy cuestionando el dador de vida. ¿Será así? Avanzar sin ver, es mandarse, ser osado. Hay que ser osado en la vida, en las cosas de Dios, ¿no? Creer sin explicación. Nunca vamos a hacerle entender a la gente que nos rodea lo que es la fe. Porque dice la palabra que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El otro día una persona le quería hacer entender, y después me di cuenta que tuve que cerrar el pico, que no le puedo explicar lo que hace Dios si él no lo experimentó. Porque el que experimenta la fe en Dios sabe lo que es el mundo espiritual. Pero la gente que no conoce a Dios, que no ha experimentado, es locura. Es locura. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho por lo que no se veía. Es decir, Dios sopló y creó. Lea el libro de Génesis, capítulo 1, como Dios es el diseño, hace el diseño de todas las cosas. Empieza a crear del caos, de la nada, empieza a formar, primero que el universo. Había oscuridad, puso luces. Había sequedad, puso aguas. Había escasez de vegetal, puso plantas, puso animales. Y después, como broche de oro, el hombre y la mujer. Es perfecto Dios. El invisible hace todo lo que está acá. La gente dice, pero este mundo está... El invisible está detrás de este mundo que vos no ves. El invisible está detrás de esa prueba que estás pasando. El invisible está detrás de esa situación que vos decís, no puedo solucionarla, pero el invisible lo va a hacer. Porque Él está con nosotros. Como contuvo con Lot. Y lo sacó de esa tierra maldita, donde lo llevaba a la corrupción. Dios te va a preservar. Dios nos va a cuidar. Es la sombra del Altísimo. Es aquel que nos da la fortaleza. Amén. Voy a tomar unos testimonios nuestros que nos pasó. La fe en esta casa, lo he escuchado a la pastora muchas veces, pero yo digo, nosotros cuando nos conocimos, que todavía no éramos novios, ¿puedo contarlo? Ni banquito teníamos para sentarnos. Nos encontramos en un lugar, nos sacamos los banquitos. ¿En serio? Allá en Libertador había un banco de plaza, al otro día, ¿qué hora salí de Digna? Y a tal hora, vamos al banquito de eso. Ya no estaba el banquito, ves acá. Parecía que Dios nos estaba tomando el pelo. Cada lugar de encuentro había un bar que nos encontrábamos para cenar y charlar, al otro día lo habían cerrado. O somos fulmines, o Dios nos está diciendo, hay algo mejor para ustedes. Y después, cuando ya estamos preparando el nidito, y todavía no estaba el nidito, pero en nuestro corazón ya estaba anidado el casarnos, aparece esto de la nada, porque fue de la nada, y Dios lo sabe. Cuando me llama una exalumna me dice, Martillera Pulca, me dice, profe, le vengo de la casa de Boulogne. Y yo le dije, ¿cuánto? 27.000, ¿no? 27.000 dólares, le dije, no, pesos. 2005, 27.000 pesos. 27.000 pesos. En ese mismo momento la casa esa, no sé, 84.000 dólares. 85.000. Dios hace cosas locas.
Pero no porque seamos buenos nosotros, no nos tome como ejemplo. Pero sí le creímos a Dios. Porque el día que empezamos a conocernos, yo sentía que, y se lo dije a Digna, a la pastora, Dios nos da una tierra que fluye leche y miel. Por eso a este lugar le pusimos Canaán de entrada. Amén. Y saben que Canaán era una tierra que estaba contaminada. Esta casa anteriormente fue rematada y no estaba bien la persona que... Entonces nos dieron libre de deuda y se pudo adquirir a un precio irrisorio. Amén. La obra de teatro, los que han participado de la obra de teatro, nosotros no somos profesionales, no tenemos recursos, pero Dios aparejó vestuario, aparejó todo. Porque Dios es un Dios que se compromete cuando uno ve que no se compromete. Por eso el esfuerzo que usted hace, venir a la iglesia con cansancio, Dios lo compensa. Amén. Siempre lo compensa. Amén. Nos dio un templo un año en Suárez, un templo que era un salón gigante de cuadra a cuadra, una capacidad para 200 personas, 300. Tuvimos que entregarlo porque el alquiler se fue muy alto, pero de la nada apareció ese lugar. Gracias a unos pastores que un día estábamos nosotros repartiendo una revista, la Gaceta Cristiana, y entonces me dice el pastor Formaro, decía, con esa mujer que tiene José Luis, dice, esa iglesia es para ustedes, vengan a verla. Lo quiero mucho, realmente no nos vemos hace mucho, pero es para ustedes. Y fue así, ¿no? Sí. Dios hace las cosas. Cuando mi gente, mi familia, un día hicimos un recital, hacíamos café concert, venían gente conocida a cantar ahí, aparte de iglesia. Me dice alguien de mi familia que no tiene ojos espirituales, ¿qué tarro que tienes vos? Me dice. No es tarro, no es suerte, es Dios. Y por último la cooperativa, que la estamos en formación. Yo hace años que puse en Facebook una página que se llama Cooperativa Miden. Todo se ríen, ¿qué es una cooperativa? Una cooperativa nomás. Y ¿saben por qué? Porque entendí esto, que primero la fe se gesta como un embarazo y después se construye. Pero se empieza a gestar. Y la gestación no es como un embarazo, no tiene a veces 9 meses, a veces lleva años. Por eso no tenemos que desfallecer cuando tenemos un proyecto. Peleemos por ese proyecto. Llevémonos acá y Dios lo va a dar. Dios lo va a dar. Pero Dios deja de darlo cuando nosotros dejamos de pensar en Él. Porque es nuestro hijo, es nuestro proyecto. Es nuestra... Y no hay edad, ¿eh? Podemos tener 90 años, dice que tenía 80 años, ¿cómo se llamaba? Josué en el otro. ¿Eh? No. Abraham. Bueno, no importa. Les dio los dos espías. Uno era Josué y el otro era Caleb. Caleb tenía 80 años y le dice a Moisés, acordate cuando yo era joven, tenía un pedazo de tierra para mí. No se olvidó, pasaron años de su vida y a los 80 años Dios le dio esos montes que eran para él. Entonces no hay límites. Dios no trabaja con gente inconstante. Dios no trabaja con gente que hoy te dice una cosa, mañana te dice otra, cambia y cambia como cambia la ropa interior. Dios es fiel con el que es fiel. No estoy hablando de santidad, ¿no? Es otro tema, ¿eh? La santidad es importante, pero es otro tema. Es un tema de perseverancia. En el año 2004, 2005, ya tengo 2005 esa casa, que ya las redes sociales tenían, digo, quiero hacer una cooperativa. Estamos en el 2018. Pasaron años. 19 estamos. 19. Pasaron años. Y Dios nos dio una cooperativa. Loco. Yo hasta me había olvidado. Digo, es cierto. Porque uno es así a veces. Pero como Dios, por eso, seamos perseverantes. Veamos lo invisible de lo visible que Él hace posible en nuestros sueños. En nuestros sueños. Vamos a orar. No la vamos a cantar porque no la sé bien, pero hay una canción que me gusta mucho que dice, quiero entregarte mis sueños. ¿No? Creo que es de Alvarado, no sé de quién, pero enamórame. ¿No?
quiero entregarte. Y tenemos que entregar nuestros sueños a Dios, para que el invisible lo haga posible, para que el invisible lo concrete, para que el Señor nos ayude a andar en este desierto que es la vida, viendo lo que no vemos, pero sabiendo que lo tenemos. Amén. Vamos a inclinen sus ojos. Padre, muchas veces el peor enemigo es nuestra propia mente racional, nuestra visión limitada, que calculamos todo, que estamos siempre midiendo como un centímetro las cosas que nos pasan. Muchas veces, Señor, pensamos que lo que vemos es lo que vale. Cuando tenemos un dinero en el bolsillo, cuando tenemos cosas palpables y son sustancias que las tocamos. Pero cuántas veces, Señor, nos escasean muchas cosas, trabajo, dinero, hasta aún salud, y sin embargo, en ese momento es cuando declaramos y decimos, Señor, aunque estemos así, aunque nuestra fe esté mal, aunque estoy viviendo un momento de crisis, creo, Señor, creo que va a salir el sol para mi vida. La esperanza va a retomar. Por eso, Señor, ayúdanos a movernos por fe, a poder decir que la vida no me motiva a mí por lo que puedo palpar y puedo tocar solamente. El mundo está engañado por eso, lo que puede comprar con el dinero, lo que puede hacer con una tarjeta de crédito. Nosotros lo hacemos por fe. Nosotros declaramos que nuestra vida se mueve por fe. Nuestro vivir en la vida es por fe, y por fe seguimos en este mundo hasta que tú nos llames a tu presencia. Por eso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra, por estos hombres y mujeres que salieron de una tierra por fe y que fueron guiados por fe en una nube de día y en un fuego de noche. Por fe, Señor, por fe a una tierra que algunos no llegaron como Moisés, pero sin embargo no dejaron de avanzar. Señor, nosotros somos hijos tuyos, coherederos con Cristo. Por eso en este momento, en el nombre de Jesús, creemos que las promesas que tienes para nuestras vidas son reales y palpables. Y confiamos en ellas por siempre, jamás. Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Bendecimos al nombre